Este joven rey se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de la historia egiptológica. Al otro lado de las arenas del desierto y a lo largo de las orillas del caudaloso río Nilo se encuentra una tierra que ha cautivado la imaginación humana durante siglos. Conocida por sus impresionantes pirámides, enigmáticos jeroglíficos y faraones legendarios, esta antigua civilización ha tenido innumerables secretos a su alcance. Durante años, científicos e investigadores han profundizado en la historia de Egipto, desenterrando tesoros extraordinarios y reconstruyendo el rompecabezas de su pasado. Sin embargo, entre los tesoros emerge una verdad escalofriante, descubrimientos que desafían toda explicación y que provocan escalofríos incluso a los expertos más experimentados. Únase a nosotros mientras revelamos 15 descubrimientos en Egipto que asustan a los científicos. Número 15. El libro de los dos caminos. Imagine una historia susurrada a través del tiempo, que resuena en los pasillos del antiguo Egipto. Es la historia de un libro velado en mística, sobre el que se susurra en voz baja. Lo llaman el libro de los dos caminos. Se dice que es un hilo que conecta a los mortales con el reino etéreo más allá, una hoja de ruta hacia el enigmático más allá egipcio, mucho antes de que las arenas de la historia oscurecieran sus secretos. Este libro allanó el camino para que las almas abandonaran el reino terrenal. Imagine una guía para el viaje más allá del horizonte de la vida, guiando a los viajeros por caminos peligrosos. Precede al famoso libro de los muertos, un tesoro escondido de sabiduría espiritual. El libro ilustra raíces gemelas y serpenteantes, cada una más traicionera que la otra. Imagine estos senderos sinuosos, uno como una danza de pisadas sobre tierra sólida, el otro, una serenata a lo largo de las aguas susurrantes, un viaje y una elección a la vez. En medio de las sombras de esta otra vida se encuentra Rastel, el reino de la muerte de Osiris. El soberano Osiris, una vez vivo, ahora fallecido, guarda las puertas de la eternidad. A aquellos lo suficientemente audaces como para navegar por el laberinto de demonios y fuego, les espera la oportunidad de convertirse en una deidad. Este es el premio que se susurra a las almas que se embarcan en la expedición al más allá. Los peligros son múltiples demonios que acechan en la oscuridad, llamas lamiendo los etéreos talones y guardias vigilantes armados y firmes. Estos desafíos requerían orientación. Así, el libro de los dos caminos, un compañero intangible para las almas en su viaje, un grupo de exploradores modernos liderados por el arqueólogo Dr. Willems, se sacudió las arenas del tiempo. En 2012, profundizaron en los pozos funerarios cerca de las orillas orientales del Nilo, desentrañando el enigma del libro. Estas tumbas, que alguna vez fueron el lugar de descanso de los monarcas, ahora albergan restos de esta guía de 4 milenios de antigüedad. Número 14. Tumba del dios egipcio Osiris. En el ámbito de la arqueología egipcia, ha amanecido una revelación que cambia una era. Antes de este descubrimiento, la atención de los exploradores se dirigía inexorablemente hacia el inframundo, ese dominio en sombras presidido por la enigmática deidad Osiris, y ahora, de los velos del tiempo, emerge una estructura que se cree encapsula el lugar de descanso de este mismo dios, una tumba digna de Osiris. Este soberano del inframundo, a menudo equiparado con el reino de Hades, sigue siendo un dios envuelto en leyenda. Sin embargo, en el centro de sus hallazgos, los arqueólogos tropezaron con una estructura oscurecida por los siglos que mostraba las marcas del paso del tiempo. Se postula que este edificio es un tributo al dios, un altar donde los rituales alguna vez forjaron puentes entre los faraones y Osiris. En esta danza simbiótica, los faraones buscaban una conexión, una canalización del poder vivificante de Osiris. Para Osiris, el otorgador de vida contenía la promesa de existencia eterna a lo largo de la historia. La élite del antiguo Egipto anhelaba la codiciada misericordia de Osiris, la clave para la resurrección de las garras de la mortalidad. Faraones y magnates no escatimaron esfuerzos en reverencia, conscientes de que el favor del dios podría grabar sus nombres en los pergaminos de la eternidad. Es un pacto con la divinidad que exige veneración y respeto. La inauguración de la tumba se produjo en el marco de la región de Luxor. Los investigadores de la necrópolis tejen hilos de conjeturas, susurrando que este sepulcro podría rastrear su linaje hasta una era que se remonta entre el 760 y el 525 a.C. Dentro de sus crípticos corredores, una historia desarrolla pozos que conducen a dominios no descubiertos, una capilla resonante de ecos espirituales y un corredor flanqueado por centinelas. Guardianes armados inmortalizados en piedra hacen de centinela en una muestra de eterna vigilancia.
Su propósito es proteger el santuario de la deidad. Aunque los espíritus eluden la mirada mortal, su presencia está grabada en las figuras que se alinean en los pasillos. Protectores inmortales de Osiris. Número 13. Tumba del rey Tutankamón. Adéntrese en los pasillos laberínticos del tiempo y descubra la historia del icónico rey Tutankamón, una figura profundamente grabada en el pasado histórico de Egipto. Avanza a través de la historia no solo como un niño rey, sino también, curiosamente, como un posible niño soldado. Más allá del atractivo de la tumba de Osiris, nos espera una revelación que remodelará la narrativa que envolvió a Tutankamón. Un nombre que resuena a través de milenios. El rey Tutankamón se sienta en un trono de curiosidad. Su tumba era un sepulcro que no había sido tocado por los estragos del tiempo hasta el fatídico día en que Howard Carter irrumpió en su antiguo santuario el 26 de noviembre de 1922. Dentro de sus cámaras se encontraban tesoros, y entre ellos, una enigmática armadura de cuero que evocaba la memoria de la vida indómita de un joven rey. Las convenciones del terciopelo se pusieron patas arriba cuando estos artefactos fueron sometidos al escrutinio de lentes especializados. La armadura, una antigua reliquia usada por Tutankamón, tenía las marcas de batallas pasadas, pequeñas fisuras y bordes desgastados cantaban un silencioso himno de conflicto. Lucy Skinner, un oráculo del cuero del antiguo Egipto de la Universidad de Northampton, aportó sus ideas. Descubrió las historias que susurraba la armadura, revelando que el niño rey, contrariamente a las creencias anteriores, había experimentado los rigores de la vida en el campo de batalla. Un enigma se despliega en el contexto de las teorías de salud que habían envuelto al joven monarca. Los ecos del pasado habían susurrado que Tutankamón había luchado contra enfermedades genéticas, atrofia ósea y pie sambo, una interacción de enfermedades que deberían haberlo atado. Sin embargo, la armadura desgastada por la batalla es prueba de una voluntad inquebrantable ante un espíritu desencadenado. Ahora los velos polvorientos del tiempo se han abierto una vez más, y la prenda parecida a una túnica conocida como Tuhoraz encuentra su refugio en los sagrados pasillos del nuevo Gran Museo Egipcio de El Cairo. En su abrazo se encuentran no solo los vestigios del velur de Tutankamón, sino también los tentadores fragmentos de una historia que continúa desvelándose. Número 12. Arqueólogos de Yale, cartelera del Antiguo Egipto. En la búsqueda en curso para descubrir los antiguos enigmas de Egipto, ha surgido un descubrimiento notable de las profundidades barridas por la arena. Imagínese estos antiguos jeroglíficos del tamaño de una valla publicitaria. Los lienzos de un arqueólogo han desvelado sus relatos. En la venerable ciudad de Alcatece, una colaboración entre Yale y el Museo Real de Arte e Historia de Bélgica desenterró personajes colosales que se asemejan al arte monumental. Estos símbolos más grandes que la vida tienen una altura de aproximadamente 21,7 pulgadas, remontándose a 5.200 años. Un cuadro de 4 signos grabados de derecha a izquierda adorna este lienzo de piedra. La imagen baila con vitalidad, una cabeza de toro suspendida sobre un poste corto, flanqueada por cigüeñas con picos de silla acunando a un pájaro ibis. La pantalla total abarca 27,5 pulgadas, proyectando una cola fascinante sobre las arenas del tiempo. Una vez se generó un debate en torno a su edad. Todavía, Ian Coleman Darnell, profesor de Yale que codirige el estudio del desierto de El Kab, se mantiene firme, proclama un nacimiento alrededor del 3252 a.C. Un guiño a la historia, ya que estos jeroglíficos se parecen a los primeros símbolos egipcios. Lo que distingue a estas tallas monumentales es su enorme escala, a diferencia de sus contrapartes de 1 pulgada de altura. Estos personajes fueron escritos para captar la atención desde antiguos carteles distantes que se comunican a través del tiempo. Este descubrimiento presagia una sorprendente revelación de que los antiguos egipcios blandían sus plumas jeroglíficas no solo sobre diminutos pergaminos, sino también sobre piedras monumentales, dejando un tejido que se desharía durante generaciones. A través de estas tallas, los secretos de Egipto respiran, revelando el vasto reino de su escritura, extendiéndose a través de la geografía y la tecnología del tiempo. El aventurero moderno guió el viaje para desentrañar estos secretos. Con innovadoras técnicas de grabación de Yale, los arqueólogos capturaron cada matiz, cada susurro que el tiempo había grabado en las piedras. Número 11. Ballenas en tierra.
Imagínese las ondas sísmicas de asombro que recorrerían su mente ante la mera mención de ballenas caminando sobre la Tierra. Pero esta no es una historia caprichosa nacida de la nada, más bien, es una revelación de proporciones épicas, forjada por las manos de un equipo de investigadores egipcios que iluminan un capítulo no contado de la historia de la Tierra. Durante siglos, el entendimiento colectivo consideró a las ballenas como soberanas del mar, criaturas ligadas para siempre a los reinos acuáticos. Se creía que los límites de su mundo permanecían confinados al abrazo del agua, salvo en su último viaje al más allá. Sin embargo, este equipo de exploradores hizo lo que muchos creían imposible. Desenterraron un susurro de 43 millones de años de las profundidades de Egipto, el fósil de un ancestro de ballena. Lo realmente cautivador es que este antiguo leviatán levanta un telón sobre la historia de la evolución de los cetáceos, reimaginando su viaje desde la tierra firme a los reinos acuáticos. Es similar a viajar en el tiempo y vislumbrar a estos seres antiguos mientras navegaban por un mundo tanto familiar como extraño. Esta reliquia recién descubierta no es una mera curiosidad, es una sinfonía de revelaciones. Se cree que pertenece a un linaje que se extendía a caballo entre dos mundos, la tierra sólida y la marea que fluye. Estos seres que desafiaban las categorías forjaron su existencia dentro del gran teatro de la Tierra. El fósil nació en el corazón del desierto occidental de Egipto, dentro de los ecos de un mar pasado. Este lugar, una vez sumergido, ahora alberga los ecos de seres que alguna vez navegaron por las olas, criaturas cuya existencia dependía del abrazo de la generosidad acuosa del mar. Esta criatura, fosilizada en las garras del tiempo, medía aproximadamente 3 metros de largo, un coloso que pesaba alrededor de 600 kilogramos. Rondaba por la tierra y, como la pincelada de un artista, se ganaba la vida depredando a sus semejantes. Número 10. La daga del rey Tutankamón. El legado del rey Tutankamón es una tela reluciente tejida con maravillas que desafían el paso del tiempo. Entre los tesoros que adornan su tumba, una daga especial, llena de secretos, desveló su origen cósmico. Esta daga, no solo una herramienta de utilidad, sino una prueba de su reinado, susurra historias de reyes y meteoritos. Imagine el espectáculo de una espada de hierro raro forjada no en el útero de la Tierra, sino en el corazón ardiente de un meteorito. Los científicos que aprovecharon el poder de la avanzada tecnología de rayos X de la Universidad Politécnica de Milán profundizaron en la composición de la daga. Los resultados revelaron un 10 níquel y 0,6 cobalto, características distintivas de una herencia cósmica. Sin embargo, esta historia del origen cósmico no quedó únicamente grabada en hierro, fue una sinfonía que resonó en los cielos. Al comparar la daga con 11 meteoritos metálicos, los científicos encontraron parentesco en los elementos forjando un vínculo celestial que trasciende el tiempo. La belleza de esta revelación reside en su capacidad para disipar las sombras de duda. Los orígenes de esta hoja de hierro habían generado controversia durante mucho tiempo. Envuelta en especulaciones, la espectrometría fluorescente de rayos X portátil se convirtió en la luminaria que iluminaba la verdad y dejaba de lado la incertidumbre persistente. Esta espada, que data del siglo XIV a.C., situada junto a Tutankamón en el abrazo de la tumba, pegada al muslo derecho de su momia y con la empuñadura una obra de arte dorada adornada con un pomo de cristal, habla de la opulencia de un rey. La vaina dorada de la espada susurraba secretos, una tela tejida con patrones de plumas, lirios y el rostro feroz de un chacal. Una segunda hoja de oro yacía debajo de los pliegues que descansaban contra su abdomen. Su brillo era una prueba de la rareza del hierro en esa época. El hierro en aquellos tiempos era el tesoro, más codiciado que el oro, reservado a lo regio y lo decorativo. Curiosamente, la reverencia por el hierro no se debía solo a su rareza. Se trataba del rugido del horno, del infierno que se requería para moldear y dar forma a este metal precioso. El intenso calor, un crisol de transformación, no fue solo una prueba de habilidad, sino una prueba de ingenio humano. La pierna de momia de la reina Nefertiti. Número 9. En medio de estas revelaciones de los esplendores de la antigüedad, una narrativa más oscura teje sus zarcillos, la historia de ladrones y salteadores que arrojan sombras sobre los tesoros del pasado. Imagínese las tumbas que alguna vez fueron ricas, ahora resonando con el vacío, sus riquezas arrebatadas por estos saqueadores de la historia. Un extraño eco resuena mientras los ocupantes de la tumba. Las momias también desaparecen a veces, desaparecidas por razones que siguen siendo un misterio. Quizás estos antiguos bandidos codiciaban
mostraban una galería de momias, una asamblea de los fallecidos hace mucho tiempo, congelada para siempre en el tiempo, continuando con la historia de la reina Nefertari, una figura poderosa enclavada en los anales de la política del antiguo Egipto. La enigmática esposa del rey Ramsés II encarnaba una fuerza silenciosa que emanaba detrás de la fachada del trono. Su morada eterna, célebre por sus resplandecientes pinturas murales, residía en el Valle de las Reinas, pero, desgraciadamente, esta cámara sagrada fue víctima de los ladrones de tumbas. Sus tesoros fueron robados mucho antes del fatídico descubrimiento de Ernesto Schiaparelli. En 1904, él, como un arqueólogo portador de la antorcha, se aventuró en el abismo, desenterrando una habitación abandonada, despojada de sus posesiones alguna vez preciadas. Entre las reliquias abandonadas, un par de sandalias y huesos de piernas se alzaban como vestigios de una época pasada. Sin embargo, la pregunta persistía como un antiguo acertijo: ¿estos huesos de las piernas realmente pertenecían a la reina? Con instrumentos científicos como guía, los investigadores se embarcaron en una búsqueda para descubrir los secretos del pasado. Los rayos X, la datación por radiocarbono y el análisis químico interactuaron con el lienzo antiguo, pintando un retrato del portador de los huesos. Las rodillas presentaban huellas de una leve artritis marcada por el paso del tiempo y de una vida bien vivida, posiblemente entre 40 y 60 años. Siguió un rompecabezas de hipótesis y deliberaciones que tejieron un tejido de posibilidades. Después de esta odisea de investigación, los arqueólogos se aventuraron a llegar a una conclusión: estos miembros probablemente eran los de la propia reina. Un intrincado ballet de ciencia e historia concluyó así, identificando a Nefertari a través de la lente del tiempo. Sin embargo, las sombras de la incertidumbre acechaban, un recordatorio de que la verdadera esencia de la historia a menudo permanece fuera de nuestro alcance. Número 8. Tumba de la esposa del rey Tutankamón. La intriga que rodea la muerte de Tutankamón y la revelación de su tumba ha atravesado el tiempo y ha resonado a través de los siglos, pero ¿sabías también que, enclavada en el corazón de la historia, estaba la presencia de una joven reina a su lado? Sí, Tutankamón tenía una esposa llamada Ancasenamón, y su propia existencia tejía un hilo de enigma y posibilidad. Ancasenamón, hijo del faraón hereje Akenatón y Nefertiti, emerge como una figura fundamental. Sin embargo, sus lazos familiares siguen siendo un enigma entrelazado con la incertidumbre. ¿Era hermana o media hermana de Tutankamón? Las arenas de la historia se mueven, revelando meros destellos de su viaje compartido a través del lienzo del arte. El camino de Ancasenamón sale a la luz. Un bebé desnudo sobre el hombro de su madre evoluciona hacia un estado de niña que actúa junto a sus padres. Su destino estaba entrelazado con el de Tutankamón. Probablemente estaba casada con él cuando él ascendió al trono a una tierna edad, arrojando a Egipto a un reino gobernado por un rey de 8 años y su hermana adolescente. Su sociedad no era solo un matrimonio, sino una unión unida por lo divino. La influencia de Anchenimun se extendió a través de la diplomacia, los rituales religiosos y el gobierno. Un descubrimiento recién revelado baila ahora en el escenario de la historia. La tumba que se cree es suya, ubicada en el Valle de los Reyes, dijo el Diar Gewes, es jefe del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, postula que la tumba adyacente a la del faraón puede pertenecer a su fundación. Depósitos e intrincadas ofrendas de objetos consagrados insinúan su presencia. La presencia de Ancasenamón no quedó relegada a las sombras. Ella adorna el panel trasero adornado del trono dorado de Tutankamón, representado en el ritual de la unción. Los hilos de la historia se unen mientras ella está de pie, tanto reina como sacerdotisa. Su legado se entrelazó con el destino de un joven rey. Número 7. La ciudad perdida de oro. Uno de los mayores triunfos de la arqueología surgió en Egipto, una ciudad desaparecida de hace 3000 años apodada la ciudad dorada perdida, encendiendo ecos de una era pasada. Este descubrimiento comparó la insignificancia con la revelación del faraón. La tumba de Tutankamón ni siquiera era el objetivo principal del investigador. Su búsqueda en septiembre de 2020 los llevó a la orilla occidental de Luxor, donde esperaban desenterrar el templo mortuorio del rey Tutankamón. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Como si estuvieran tocados por antiguos susurros, sus esfuerzos dieron frutos mucho mayores. Una metrópoli entera surgió de las arenas. En abril de 2021, el renombrado egiptólogo Seji Gewes reveló el nombre de la metrópoli, Atón, que alguna vez fue un próspero centro nutrido por el rey Amenhotep II de la 18 dinastía. Ubicada en el corazón del sur de Luxor, Atón se extiende a lo largo de la historia como testimonio de su enorme grandeza. A medida que el imperio prosperaba,
esta metrópoli floreció como el pináculo de la administración y la industria, ofreciéndonos un vistazo a la vida cuando las arcas de Egipto rebosaban de riqueza. La excavación prevista para comenzar entre los templos de Amenhotep II y el rey Ramsés II en septiembre muestra una ciudad conservada con asombroso detalle, una maravilla arqueológica. Las habitaciones y paredes palpitan con los latidos de antaño, adornadas con herramientas y artefactos de la existencia diaria. Cada rincón susurra historias, la cerámica de colores, las joyas y los ladrillos de barro marcados con el tercer sello de Amenhotep sirven como testamento. Sin embargo, la historia sigue inconclusa. Las arenas de Atón guardan riquezas incalculables. Dentro de este antiguo reino se visualizan tumbas vírgenes y criptas que albergan tesoros más allá de la imaginación. A medida que los arqueólogos se embarcan en este viaje, se topan con la historia. El lienzo revela lo que alguna vez fue una prueba oculta del ingenio humano y de una era grabada en las arenas del tiempo. El número 6. El camino hacia la tumba de Cleopatra en el reino de Tapu-Siris Magna, una maravilla del norte de Egipto. La arqueóloga Kathleen Martinez y su equipo emprendieron un viaje en el tiempo desenterrando un enigmático túnel. Este pasaje subterráneo, que se extiende a una asombrosa longitud de 4.200 pies y se hunde 42 pies en la tierra, fue solo el comienzo de su revelación. En este centro sagrado, un colosal centro religioso, la historia brillaba. Se teje una tela con 3 santuarios, más de 1.500 artefactos y un tesoro de monedas de oro. Estas monedas, grabadas con rostros de leyendas, llevaban el peso de Alejandro Magno, la reina Cleopatra y el poderoso guardián del Nilo, el Potomus con cabeza de cocodrilo. Sin embargo, la historia se volvió más intrigante a medida que los túneles se dirigían hacia el abrazo del Mediterráneo y los ecos de terremotos pasados reverberaban a través del tiempo. Sus temblores pueden haber provocado que una parte del túnel se derrumbara ocultando secretos bajo capas de tierra. Entre estos secretos, la elusiva tumba de la famosa reina Cleopatra de Egipto seguía siendo tentadoramente esquiva. Las pistas reveladas fueron como estrellas alineadas en una sinfonía de pistas que sugerían que el lugar de descanso de Cleopatra podría estar escondido en su interior. Durante su reinado, Cleopatra y su amante, el general romano Marco Antonio, fueron aclamados como encarnaciones de los divinos Osiris e Isis. Los ecos de estos dioses susurraron a través del templo de Osiris que adornaba la tierra. Estos rumores instaron a los arqueólogos a seguir adelante, ampliando sus excavaciones con anticipación en sus corazones. Después de profundizar en los misterios de 20 templos en Alejandría, ningún espectáculo reflejaba las condiciones del sagrado Tapu-Siris Magna. Ahora, mientras las arenas bañadas por el sol ceden ante las manos de investigadores dedicados, una sensación de anticipación envuelve el aire, la paciencia se convierte en su aliada mientras esperan el crescendo, el momento en que la tierra renunciará a sus secretos. La tumba de Cleopatra, quizás la reliquia más buscada del antiguo Egipto, los provoca desde las profundidades, lista para reescribir la narrativa de la historia. Número 5. La Sala de los Registros. La mítica biblioteca del conocimiento, el depósito de alquimia, astronomía, matemáticas, magia y medicina ha intrigado a muchas mentes. Es un enigma reflexionado a lo largo de los siglos. La leyenda habla de un enigmático laberinto debajo de la Esfinge que oculta la legendaria Sala de los Registros. Este reino subterráneo, según cuenta la historia, alberga la esencia del conocimiento esencial. Las cámaras crípticas dentro de la pirámide de Tati y Saqqara insinúan una antigua tradición de faraones, sepultados con sabiduría, jeroglíficos grabados en la historia, aluden a ascensiones celestiales, la transferencia de poder a reinos. Más allá de los hechizos que prometen dar vida a los faraones, se encuentran consagrados como secretos susurrados de la magia antigua. ¿Fueron los buscadores simplemente atraídos por susurros de sabiduría oculta? ¿O es esto una reliquia del pasado, un testimonio de dones, conocimientos y ritos funerarios? La sed de respuestas es inherente a la curiosidad de la humanidad. La exploración moderna comenzó con el curandero estadounidense Edgar Cayce, quien, fascinado, habló de la Sala de los Registros, una bóveda de conocimientos del pasado de la epopeya. Cayce, reclamando el manto de un sacerdote atlante reencarnado, trazó un camino desde la garra de la Esfinge hasta este tesoro. Esta epifanía encendió búsquedas que persisten hasta el día de hoy. Sin embargo, la realidad se entrelaza con la controversia. Un ambicioso taladro atravesó la pata de la Esfinge, creando un abismo de 7 metros en busca de la biblioteca, un intento desesperado por desenterrar la verdad. Sin embargo, las cámaras seguían siendo difíciles de alcanzar. Los ecos sísmicos jugueteaban en las cámaras,
pero la naturaleza, no el toque del hombre, los había esculpido. Las autoridades intervinieron ya que la preservación del monumento era primordial. Un descuido corría el riesgo de demoler tanto la esfinge como el salón de los registros, si existiera. Número 4. La tumba más antigua de Egipto. Orientada al solsticio de invierno. En lo profundo de los anales del tiempo, los arqueólogos desenterraron un tesoro en una tumba antigua en Egipto. Este terreno sagrado, el más antiguo de su tipo, es un testimonio de precisión y armonía cósmica y fue cuidadosamente diseñado para alinearse con el amanecer del solsticio de invierno. Al amanecer del día más corto, el suave abrazo del sol bañó un espacio sagrado destinado a albergar la estatua del estimado gobernador de una ciudad. Este gobernador, una luminaria de Elefantina, recorrió los pasillos de la historia durante la 12 dinastía de Egipto. Alrededor del año 1830 AC el enigmático diseño de la tumba cobró vida gracias a un ingenioso arquitecto egipcio. Armados con un palo de 2 codos, un bastón de 3 pies, una escuadra y una túnica, se embarcaron en una odisea matemática. El resultado, una capilla orientada precisamente a la danza del sol, homenaje a la estatua del gobernador. Con cálculos medidos, esta tumba encapsuló el ciclo solar, una sinfonía de renacimiento y renovación. El solsticio de invierno, un umbral luminoso, marcó el triunfo del sol sobre las tinieblas. Los días se alargaron, haciéndose eco de la antigua creencia en la resurrección. Mientras tanto, el solsticio de verano se sincronizaba con la inundación anual del río Nilo, una celebración del flujo vital de la vida. Número 3. Un túnel milagroso geométrico. Debajo de la legendaria ciudad egipcia de Tapu Siris Magna, los arqueólogos se embarcaron en una expedición de proporciones impresionantes. Guiados por Kathleen Martínez de la Universidad de Santo Domingo, su viaje los llevó al corazón de la historia, un templo escondido bajo la arena. Mientras se aventuraban, se reveló un túnel. Haciendo señas desde 43 pies bajo la superficie, esta maravilla subterránea, de 6 pies de altura, navegó por un laberinto de 4.281 pies a través de la resuelta arenisca. Una maravilla de la ingeniería de delicadeza geométrica, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto la aclamó como un milagro geométrico, estableciendo paralelos con el ingenio griego antiguo encarnado por el túnel de Eupalinos, del siglo VI hace acueducto en la isla de Samos. El misterio oculta el propósito de las partes sumergidas bajo el agua. Sin embargo, abundan los susurros de entusiasmo. ¿Podría este túnel ser un hilo tejido a través del tiempo, guiándonos hacia la elusiva tumba perdida de Cleopatra? Décadas de excavaciones en este terreno sagrado han revelado indicios que apuntan hacia la indomable Cleopatra, la última de la dinastía Ptolomeo de Egipto, reinando desde el 51 a.C., a su enigmático fallecimiento en el año 30 a.C. El legado de Cleopatra está grabado en la historia. Número 2. Una momia envuelta en papel extranjero. En 1848, Mihajlo Berek, un funcionario croata, se embarcó en un viaje que revelaría un descubrimiento fascinante. En Alejandría, Egipto, adquirió un sarcófago con una momia femenina, iniciando el viaje de la momia a los anales de la historia. Esto fue durante la epopeya de la egiptomanía, provocada por la campaña egipcia de Napoleón en 1798 que cautivó a Europa con todo lo egipcio. Al regresar a Viena, Berek descubrió la momia en su sala de estar y la colocó en una vitrina, capturando el encanto del antiguo Egipto. Después de la muerte de Barak, sus artefactos pasaron a su hermano sacerdote, quien luego los donó al Museo Arqueológico de Zagreb, anteriormente Instituto Estatal de Croacia, Eslovenia y Dalmacia. El verdadero significado de los envoltorios de lino de la momia permanecería latente durante años. No fue hasta que estos envoltorios llegaron al instituto que los eruditos se dieron cuenta de que llevaban escritos que inicialmente se creía que eran jeroglíficos egipcios. Una década después, su verdadera naturaleza salió a la luz. Eran etruscos. Los envoltorios, ahora llamados Libro de Lino de Zagreb, surgieron como el texto etrusco más largo conocido, procedente del siglo III a.C. Este notable descubrimiento, el único libro de lino de esa época, es un portal lingüístico a la civilización etrusca, un pueblo cuyas intrincadas costumbres influyeron más tarde en los romanos. La evidencia paleográfica fecha el libro en el 250 AC y hace referencia a deidades etruscas locales. Sus orígenes tienen sus raíces en las cercanías del sureste de la Toscana, cerca del lago Trasimino, donde una vez prosperaron las ciudades etruscas. El libro de lino, silencioso durante siglos, ahora transmite susurros sobre una enigmática civilización que prosperó en Italia hace mucho tiempo. Número 1. Enorme estatua en un barrio pobre de El Cairo.
Debajo de las bulliciosas calles de un barrio pobre de El Cairo, un descubrimiento notable surgió de las profundidades, una colosal estatua de 26 pies sumergida en agua subterránea. El Ministerio de Antigüedades consideró que se trataba de un hallazgo extraordinario y lo aclamó como uno de los descubrimientos más trascendentales hasta la fecha. Los expertos en arqueología coinciden en que esta estatua probablemente representa al ilustre faraón Ramsés II, un gobernante dominante del antiguo Egipto hace más de 3000 años. La inauguración de la estatua cerca de las ruinas del templo de Ramsés II en la antigua ciudad de Heliópolis, ubicada en el actual distrito oriental de El Cairo, añade un aura de importancia histórica. Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, fue el tercero de la 19 dinastía de Egipto. Su reinado abarcó esfuerzos militares victoriosos y una vasta expansión territorial que dio forma a un imperio egipcio que se extendía desde Siria hasta Nubia. La cabeza de la estatua, elevada por una robusta carretilla elevadora, provocó asombro y reverencia entre los espectadores, un momento de asombro compartido. Además, la expedición egipcia alemana reveló la parte superior de otra estatua de piedra caliza de tamaño natural. Posiblemente sea apropiado que esta estatua represente al nieto de Ramsés II, el faraón Seti II B de Ramsés II, ya que el Templo del Sol en la misma ciudad da fe de su magnificencia. El templo fundado por el propio Ramsés II alguna vez fue uno de los enanos más grandiosos de Egipto, incluso el Karnak de Luxor. Aunque devastado por el paso del tiempo, sigue siendo un susurro de esplendor y su legado resuena a través de las piedras que han sido reutilizadas en el desarrollo de El Cairo. Vaya. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo, amigos.